Bueno, hola chicos. Esta es la segunda entrega del, del tema de antropología. Este vídeo esconde, como os dije en el Classroom, una tarea secreta que, como irá dentro de esta grabación, pues así, digamos, me aseguro de que, por un lado, veis las diapositivas y por otro lado veis este vídeo. Veréis, estoy observando que los vídeos tienen pocas visiones o pocas visualizaciones. Eso, creo que se dice así. Eso me dice que hay algunos de vosotros que no lo está viendo. Entonces, no puede ser. Esta es, no es broma, ¿eh? Este es el 10º intento de grabar este vídeo. El último estorbo ha sido un helicóptero de la policía que debe estar persiguiendo a algún grupo yihadista masivo porque se ha parado encima de mi edificio y se ha tirado ahí media hora. Bueno, las tareas, dedicarle tiempo. Ya no se trata solo de hacerlas por hacerlas y entregarlas y ya está. Hay que ganarse la nota, ¿vale? Yo no voy a poner buena nota si las tareas están solo entregadas y de aquella manera. No quiero que os agobiéis tampoco, hacerlas, pues, dedicarle tiempo, dedicarle tiempo. Ya sabéis, yo no voy a ponerme muy exquisito, pero sí quiero que las cosas se hagan medianamente bien, ¿vale? Así que podéis buscar información en internet y en algunos casos copiarla, como yo entiendo, por ejemplo, en el caso de estos chicos de aquí, estos antropólogos y antropólogas, busquéis información en internet y bueno, vale que la copiéis, pero si son definiciones o son respuestas a textos o a cuestiones más complejas, a mí no me sirve de nada que las copiéis de internet, porque entonces yo no tengo la garantía ni siquiera de si habéis pasado los ojos por encima de lo que estáis copiando, ¿vale? Bueno, uh, segundo bloque. Nos vamos a dedicar un poco más a lo que es el papel de la cultura en el ser humano, pero un recordatorio de lo que vimos en el primero es esta diapositiva. Estuvimos hablando de qué es la antropología y a qué se dedica. Ya son las distintas ramas que vimos que componen todo el conocimiento, toda la actividad científica dedicada al ser humano, dividida en dos ramas, la física y la cultural, y por último la antropología filosófica, que dijimos que se preguntaba acerca del hombre, recogiendo las aportaciones de todas estas disciplinas para preguntar, o para responder a la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Vale, esto ya lo veremos al final. Hoy nos vamos a preguntar por el papel de la cultura como factor humanizador. Una de las cosas que define al ser humano por encima, no, de forma distinta a otras especies, es que si algo ha posibilitado la supervivencia del ser humano es precisamente el hecho de la cultura. Vosotros me decíais en la tarea, la inteligencia. Hablábamos de cómo el ser humano es capaz de aprender, ¿no?, y de adquirir conductas más allá de los instintos, precisamente por el aprendizaje. Bueno, pues en este aprendizaje de estrategia, de comportamiento, de ideas, tiene un papel fundamental la comunidad, el grupo, y como factor común al grupo, la cultura. La cultura. ¿Qué es la cultura? Leemos la definición, la tenemos aquí. La cultura, decimos, es el conjunto de informaciones adquiridas a través del aprendizaje social y que pueden darse por imitación, por enseñanza o por asimilación y costumbre. ¿Vale? Mira, la cultura no es solamente, muchas veces la gente entiende por cultura el conjunto de conocimientos académicos que uno adquiere a lo largo de una carrera, de los estudios, desde que entra a la escuela hasta que sale de la universidad. Es verdad que esa es una de las acepciones del término cultura, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a referir a cultura como a conocimientos de carácter académico. Decimos que una persona tiene mucha cultura, ¿no? Nos vamos a referir a la cultura como ese conjunto de información que además se transmite de generación en generación y que configura el modo de ser, de hacer y de sentir de un pueblo. ¿Recordáis que en el primer tema hablábamos de que no existe la raza, ¿no? Dijimos que la raza era un sistema de clasificación de los grupos humanos en virtud de sus características anatómicas,
en relación con su localización geográfica. Vimos cómo la antropología del siglo XX descartó el término raza y ahora se habla del término etnia a la hora de clasificar los grupos humanos, primero porque hay una mezcla, en el siglo XX y más ahora, una mezcla de caracteres biológicos enormes en todas las comunidades del mundo. Sobre todo en las ciudades más cosmopolitas podemos encontrar a gente que proviene de todos los rasgos biológicos habidos y por haber en todo el planeta. Pensar en ciudades como Nueva York, como Madrid, ¿no? O cuando Málaga se llena de turistas. Pues, ¿cómo vamos a hablar de raza? Vivimos todos mezclados juntos, ¿no? Por eso se habla de etnia. Y la etnia se refiere no solo a las comunidades, los grupos y los pueblos que viven en una localización geográfica, sino también a la cultura compartida. Así que la etnia no es solamente el grupo, sino también las características, sobre todo las características culturales. La cultura ha sido el modo en que el hombre ha resuelto su relación, no solo con el entorno, sino también con los demás, ¿no? Y un papel muy importante en el desarrollo, la transmisión y la asimilación de la cultura es el lenguaje. El lenguaje. Bueno, de las modalidades y las distintas culturas hablaremos ahora después. Ahora nos interesa prestar atención a cómo se adquiere esa información y al papel que tiene en la adquisición de la información y en el aprendizaje social el lenguaje. Mira, el lenguaje es el modo más evolucionado de comunicación. No significa esto que en los animales o en la naturaleza no haya lenguaje. Claro que hay lenguaje. De hecho, hay muchos tipos distintos de lenguaje. Desde el lenguaje visual, no sé si habéis escuchado hablar de la serpiente coral, ¿no? Con sus colorines, con sus rojos, blancos y negros, avisa al resto de especies, especialmente a los posibles depredadores, de que es un animal venenoso y que cuidadito con ella. Y el animal, el depredador que lo ve, entiende que, oye, que tiene un color rojo muy llamativo, este no se está escondiendo, este es venenoso, no me lo como. Bueno, pues eso es un tipo de lenguaje, pero no nos referimos a eso. Bueno, y también animales que emplean el lenguaje sonoro. Hay unos macacos que los zoólogos que los investigan han detectado que utilizan una variedad relativamente importante de ruidos para avisar al resto de la manada, al resto del grupo, de que viene un depredador. Y a través de los ruidos son capaces de distinguir si lo que viene es un águila, un leopardo o una serpiente, ¿no? De tal manera que al ruidos distintos reaccionan de forma distinta. Que viene una serpiente, se suben a los árboles. Que viene un leopardo, huyen despavoridos. Que viene un águila, se quedan en el suelo, ¿no? Escondido en la maleza. Bueno, pues interesante, ¿no? Interesante el lenguaje. Quien habla, aquí también quien postula la posibilidad de que otras especies tengan un lenguaje complejo, ¿no? Los delfines. Pero bueno, este no es. Para nosotros es muy importante el lenguaje. El lenguaje abstracto nos permite un nivel de comunicación y de oferta de información y de aprendizaje como no se ha detectado en ninguna otra especie. De esta manera, como factor de vital importancia dentro de la cultura, el lenguaje. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Mira, hay una tesis ilustre en filosofía, una afirmación, se conoce como la tesis Sapir-Whorf. Sapir-Whorf. ¿Qué viene a decir esta tesis? Lo que dice es que el lenguaje, cuando nosotros aprendemos una lengua, especialmente una lengua materna, no solo adquirimos una herramienta de comunicación con la gente del entorno, sino que como parte, como carga con ese lenguaje que aprendemos, va todo un mundo, todo un universo de contenidos que son inconscientes, pero que también adquirimos, ¿verdad? Esto queda claro, o puede quedar claro, cuando utilizamos, o cuando con el lenguaje adquirimos creencias y valores sin darnos cuenta. De esta forma,
Cada lengua, cada idioma, de cada cultura, no solo provee de una herramienta de comunicación y de intercambio de información con los vecinos, con los parientes o con los miembros de la comunidad, sino que también me da un universo ya interpretado. De manera que con el lenguaje o con la adquisición del lenguaje adquirimos también un mundo. Un mundo. Mira, por ejemplo, esto ya lo hemos visto en clase respecto a otra cosa, pero lo volvemos a repetir. El castellano heredado del latín, divide el tiempo en tres, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entiende el tiempo como lineal, desde el pasado orientado hacia el futuro, pasando por el presente. Pero hay otras lenguas donde esto no funciona así, de tal manera que la imagen que se tiene del tiempo es diferente. Menudo rollo estoy soltando sin cambiar de diapositiva. Pero bueno, lo que quiero decir es que el lenguaje, la lengua, no es solamente una herramienta para intercambiar información. Pero con el aprendizaje de una lengua, especialmente la lengua materna, aprendemos el mundo. Pero no solo el mundo exterior, sino también el mundo interior y de valoraciones del grupo. De tal manera que Sapir-Whorf, o la tesis Sapir-Whorf, lo que afirma es que el lenguaje determina el pensamiento. Algo así como que nuestra forma de pensar viene ya determinada, doblegada, muy influida por la lengua. De tal manera que nosotros, que entendemos que tenemos una visión objetiva de lo que es el mundo y de lo que son las cosas, y de las relaciones entre las cosas y las personas, y de las personas entre sí, resulta que esto no lo observamos ni lo vemos con objetividad, sino todo mediado a través del lenguaje que determina mi pensamiento. Así, desde otras culturas, los mismos hechos se ven de distinta manera y se valoran de distinta manera, y esto puede ser resultado y fruto no solo de la evolución histórica, divergente o distinta, en paralelo de los pueblos, sino también por cómo aprendemos y se transmiten las cosas a través del lenguaje. Así, la manera en que pensamos acerca del mundo está determinado por nuestro trasfondo cultural y lingüístico. Así, también los mundos en que viven las distintas sociedades no son mundos distintos o realidades distintas. La realidad es una. Lo único es que está mediada la relación entre el hombre y el mundo, y el hombre y los demás, el hombre y el universo, está lingüísticamente mediada. Tiene un intermediario que es el lenguaje, que además nos ofrece, como decía Unamuno, las categorías con las que pensar. Unamuno decía, pensamos con palabras. Bueno, pues estas palabras vienen dadas por la lengua que aprendemos. De esta forma, el factor fundamental a la hora de aprender, asimilar y adquirir la cultura es, como no puede ser otro, el lenguaje. El lenguaje. Mirad, las culturas no se dan en abstracto, ni son una serie de costumbres o la suma del folclore. Nosotros, por ejemplo, aquí en Málaga estamos acostumbrados cuando llega a la feria a que vemos grupos de verdiales cantando por ahí y decimos que esto es una cuestión cultural, ¿no? No es solo folclore. La cultura lo impregna todo, Nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y pensamos y creemos y sentimos en virtud de lo que hemos aprendido a través del hecho cultural, ¿no? Mira, el hecho cultural tiene, de hecho, las siguientes características. Cuidado porque de esto va también un ejercicio de la tarea, ¿vale? El hecho cultural está socialmente heredado. O sea, no forma parte de una pretendida esencia o naturaleza. ¿Recordáis los esencialistas? No. Los hechos culturales se transmiten socialmente. Nosotros, fijaos, por ejemplo, en el lenguaje del castellano, quizás por la tradición judeocristiana en la que se ha desarrollado nuestro país, ¿no? Y sin quizás, fijaos, la cantidad de referencias ineludibles e inevitables a la religión cristiana que tiene nuestra cultura. Independientemente de que nosotros seamos después creyentes o no,
pero nuestra forma de pensar está culturalmente muy cargada de elementos judío-cristianos que se nos han transmitido socialmente, ¿verdad? Los hechos culturales, decimos, también se adquieren, se comunican, se heredan y se transmiten a través del lenguaje y de los símbolos compartidos por la comunidad. Cuando nosotros vemos una cruz en la lejanía, pues podemos pensar que o bien allí hay una iglesia, hay una ermita, o estamos en mitad del Camino de Santiago, ¿verdad? Los símbolos comunes y compartidos por la comunidad tienen sentido porque son símbolos comunes y que aprendemos a interpretar de forma cotidiana y sin que tengan que explicarnos demasiadas cosas, ¿verdad? Así ocurre, hemos dicho, con nuestra tradición judío-cristiana. Así, ¿ves tú? Las cruces en el campo, o el toro de Borne, que lo vemos también por la calle, ¿verdad? O las señales de tráfico. Imagina a un pigmeo recién sacado al angelito de la selva y le ponemos delante una señal de stop y no sabe lo que va a venir. De hecho, hay una anécdota de un antropólogo que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, no me acuerdo. Cuenta este hombre que estaba trabajando con pigmeos y el jefe de la comunidad, del clan con el que estaba trabajando, accedió a ir al campamento base. De tal manera que cuando salieron de la selva, el hombre subió en un Land Rover, ya le llamó la atención, pero lo que maravilló al antropólogo es que, bueno, os cuento, se suben en el Land Rover y cuando empiezan a andar hacia el campamento base con el Land Rover, a lo lejos había una manada de búfalos. El pigmeo se quedó asombrado de cómo aquellos puntitos en la lejanía, conforme el Land Rover se iba acercando, se iban haciendo más grandes. Y él le comentó al antropólogo que hay que ver cómo estaban creciendo aquellos insectos hasta hacerse gigantes, ¿no? La percepción de las distancias que el pigmeo no tenía, porque en la selva, en su cultura, no es necesario aprender a mirar en la lejanía, porque en mitad de un bosque eso no es posible, ¿no? Vale, entonces él tenía una percepción de las distancias muy distinta de la que él puede tener, imaginar un tuareg en el desierto, ¿no? O un inuit en el Ártico. Bueno, los hechos culturales surgen no como parte de una naturaleza, sino porque son el modo que ha encontrado el ser humano de enfrentarse a una naturaleza hostil y a un entorno geográfico concreto. De tal manera que, aparte de lo que pueda ser nuestra propia naturaleza personal, este hecho cultural nos da una segunda naturaleza social. Yo no soy solo Javier. Yo sería un Javier distinto si mi cultura fuera otra o mis relaciones hubieran sido otras. Evidentemente los hechos culturales, para que sean tal, tienen que ser socialmente compartidos. No pertenecen a un individuo, tienen carácter grupal, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la lengua o con la música. ¿No? Nosotros tenemos el oído acostumbrado a una determinada musicalidad, de tal manera que otros sonidos nos resultan completamente extraños. No sé si alguno de vosotros ha escuchado alguna vez música hindú. Claro, la modulación, las armonías, los tonos, nos parecen absolutamente extraños. Sin embargo, a ellos lo que les parece extraño es lo que hacemos nosotros con el flamenco, ¿no? Con la sevillana, le debe parecer una barbaridad, ¿no? O las obras de teatro japonesas. Veis los disfraces, los colores, la forma de actuar, y nosotros decimos, ¿pero qué hace? ¿No? Y sin embargo, para ellos tiene todo el sentido, ¿no? Y por último, tiene un carácter globalizador. Es decir, que lo que las reglas, las conductas, las valoraciones, los sentidos, los significados, nos conectan con la comunidad. Tienen que ser compartidos. Y le da sentido a todo lo que nos rodea, a lo que hacemos, y nos provee de reglas prácticas para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, vais a buscar, porque esto en la tarea
vamos a buscar ejemplos de esto para que terminemos de entenderlo bien. Mira, la cultura decíamos que es un factor humanizador. Vais a buscar información sobre el niño salvaje de Iveron, Víctor, el niño salvaje de Iveron. Mira, se trata de una historia de lo más conmovedora. En las afueras de París apareció en el siglo XIX un niño que parecía que se había criado en los bosques en la zona de Iveron. Y claro, este niño estaba completamente asilvestrado, salvaje. Los aldeanos lo habían atrapado porque estaban hartos de que alguien, algún animal, pensaban ellos, les robara en el huerto, en los establos, en las gallinas, los huevos, en fin. Pusieron una trampa y lo atraparon. Resulta que fue un niño. El niño no hablaba, ni salvajado, totalmente silvestrado. Claro, este chiquillo, cuando esto cayó, cuando esta noticia llegó a la Sorbona de París, pues allí fue una excitación fue enorme, porque pensaron, oye, tenemos la oportunidad de estudiar in situ directamente a un ser humano que no ha pasado por la sociedad, que vendría a ser algo así como un ser humano natural puro, ¿no? Bueno, pues mandaron efectivamente a estudiar a este chiquillo y se hizo cargo de él un pedagogo, psicólogo. Claro, lo que este hombre se encontró no fue a un ser humano natural puro. Lo que se encontró fue a un chiquillo absolutamente deficiente, precisamente porque había crecido sin contacto humano y sin haber aprendido de las relaciones sociales, pues ni el lenguaje, ni siquiera a caminar o alimentarse, la higiene, en fin. La conclusión a la que llegó este hombre, no me acuerdo del nombre, bueno, a ver si después, es que la sociedad, la comunidad, no es solamente un entorno en el que el hombre crece seguro y protegido de las alimañas o de las inclemencias del tiempo, sino que hay aprendizaje que o se realizan socialmente o el ser humano se ve sensiblemente mermado en sus capacidades, ¿no? Este chiquillo no sabía hablar, de hecho no aprendió a hablar del todo bien. Se llamaba, si tienes curiosidad, Víctor, el niño de Iveron. Le he mandado como tarea. Quiero que me busquéis y me resumáis. Bueno, mira, me vais a buscar el nombre y las conclusiones a las que llegó el tipo que trabajó con Víctor, el niño salvaje. Y bueno, ya me conté vosotros qué pensáis de esta lamentable situación en la que se vio. Hay más historias por ahí de niños salvajes, pero la mayoría son bulos, son mentiras. Pero el de Iveron está bien documentado. Este caso sí que parece real. Por eso tiene la cultura, en tanto que aprendizaje que se realiza en comunidad, tiene este factor humanizador tan importante. La cultura nos hace humanos y nos integra. Por eso, la dimensión cultural del ser humano incluye no nuestras características personales, individuales, sino todo aquello que es socialmente adquirido. Todo eso es cultura. Luego, podemos ver también cómo los animales tienen comportamientos sociales y aprendizajes que adquieren socialmente. Tanto los babuinos como las hienas tienen que aprender muy pronto, ya de crías, tienen que aprender muy pronto la estructura jerárquica dentro del grupo si no quieren cometer un error y recibir una lección física bastante dolorosa. Entonces sí que hay aprendizajes sociales en algunas especies animales, ¿no? Pero en el caso del ser humano, ese aprendizaje o esa adquisición social de los aprendizajes se realiza fundamentalmente en base al lenguaje, como hemos dicho antes respecto de la tesis Sapir-Whorf. De tal manera que podemos decir que la cultura humana es el conjunto de informaciones adquiridas socialmente y transmitidas, sobre todo, mediante el lenguaje. Bueno, ¿y para qué sirve? ¿O qué es lo que nos aporta la cultura? Ya con esto vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que nos aporta la cultura?
Mira, la cultura tiene tres funciones básicas para el ser humano, o cumple tres funciones básicas. Por un lado, nos explica y nos representa la realidad. Esto es lo que hemos dicho con la tesis del relativismo cultural del relativismo lingüístico de Sapir-Whorf. Mira, con la cultura comprendemos el funcionamiento no solo de la naturaleza y del universo, según la tradición cultural en la que crezcamos, sino también de las relaciones sociales. Para nosotros, por ejemplo, es evidente, y cae por su peso, que nos casamos con una sola persona cada vez. Que no entendemos la poligamia o la poliginia, o la poliandria. No la entendemos. Nos parece que la monogamia es lo suyo, y lo que está bien, y aquello a lo que se aspira, o al menos aquello que se acepta. Así, la cultura nos describe, nos da una realidad, nos la interpreta, y nos parece, y nos da la impresión de que este modo de ver el mundo, las relaciones y las cosas, es el correcto, y que otras formas de entender y de ver el mundo son raras, exóticas, ¿no? Esto es lo que ocurre para cada cultura. Imaginaos lo que podemos ser nosotros para gente que no tenga nuestra forma de vida ni forme parte de nuestra tradición cultural, ¿no? Nosotros no tenemos la visión de las relaciones y de las expresiones afectivas que se tiene en Oriente, ¿verdad? Bueno, aquí tienen sentido las ficciones de las que hablaba vuestro autor favorito de las tareas anteriores, que es Harari. Se incluye en las tareas un vídeo que explica perfectamente bien lo que se quiere decir con lo de las ficciones y una tareilla al respecto. Porque como veo que os ha salido también y que os ha gustado tanto esto de las imaginaciones, las ficciones que han hecho que Sapiens sobreviva, bueno, a lo que se refiere a Harari con lo de las ficciones, precisamente a los elementos culturales. A los elementos culturales. Bueno, también la cultura tiene una función eminentemente práctica. Es decir, la cultura, a través del aprendizaje de la cultura propia, de mi comunidad, yo aprendo lo que está bien y lo que está mal. Se me ofrece no solamente una interpretación del mundo, sino también unas pautas valorativas que me ayudan a discriminar lo que en mi comunidad se entiende como moralmente correcto o moralmente rechazable. Como decíamos antes del matrimonio, tener amoríos fuera del matrimonio se ve negativo, es moralmente indeseable. ¿Y esto de dónde viene? Pues de nuestra tradición cultural, ¿no? Así, esta dimensión práctica de la cultura me enseña a realizar tareas de forma eficaz y me capacita, también me ayuda a aprender técnicas para la modificación del entorno, ¿no? La tecnología que desarrolla la especie humana necesita de un aprendizaje. También, bueno, eso lo veréis después en la siguiente diapositiva y no voy a adelantar cosas. Por último, la dimensión valorativa, y es que a través de la cultura se aprende a reaccionar a hechos y situaciones, ¿no? Esta valoración moral, de lo moral o de lo inmoral, despierta en mí sentimientos de aceptación y de rechazo hacia lo que me rodea. Me posibilita la posesión de normas, de prejuicios y de valoraciones éticas y políticas que me hacen socializarme e integrarme en el grupo con el que convivo. Bueno, pues segunda tarea que no viene en el papelito que os voy a mandar, en el documento que voy a mandar. Quiero que busquéis ejemplos de cada uno de estas tres contenidos y funciones de la cultura humana. Quiero dos de cada. Bueno, y por último ya por hoy, la pregunta acerca de si tienen cultura los animales, y en este sentido, si es que la tienen, ¿cómo va esto? Y si es que no la tienen, a lo mejor es esto lo que hace especial al ser humano. Entonces vais a ver dos vídeos, son muy cortitos, uno de Jane Goodall y otro de Frans de Waal. Frans de Waal es un zoólogo, un primatólogo, que, bueno, yo creo que os va a sorprender. Frans de Waal sostiene que nuestro sentido de lo moral tiene un origen evolutivo y que parte de los primates, ¿no? Y que las comunidades primates tienen también sentido de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto. Eso dice él, lo vais a flipar con el vídeo.
Pues, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Razona tu respuesta. ¿Tienen cultura los animales o la cultura es exclusiva del ser humano? Aquí lo dejamos, gente. Cuidaos mucho. No vayáis a pillar el coronavirus, ¿vale? Venga, tened cuidadito.